Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación. Siempre es un placer recuperar, ¿no?, la presencialidad y en este caso en un lugar tan pintoresco. Creo que es el sitio más raro en el que voy a dar una conferencia, por lo menos hasta la fecha. ¿No? La ciencia y la fe hermanadas, por fin. Bueno, solo tengo 15 minutos en realidad para hablar, o a lo mejor 20 si me hago el loco. Desde el punto de vista de la adicción crónica, ¿no?, de la enfermedad mental crónica o cerebral crónica recidivante, se propone que el sujeto es un enfermo y nunca conseguirá controlarse. Esto es algo que a los adictos les gusta. De hecho, muchos adictos, y si hacen ustedes memoria del último Callejeros que hayan visto por la tele, sabrán que siempre tiene uno la imagen de ese politoxicómano, ¿no?, que dice: yo es que en realidad lo que tengo es que es una enfermedad, ¿sabes? Y en realidad es que eso es algo que lo que hace es fomentar el estigma, porque en realidad lo que está generando en la cabeza de ese individuo es precisamente una incontrolabilidad de su conducta, cuando si el paciente recae no es porque yo sea mal clínico, mal profesional, sino que es que estaba condenado a la recaída, por tanto daba igual lo que yo hiciera. También se propone que la adicción es una enfermedad genética, y esto es una barbarie, pero claro, a lo que le gusta, a quien le gusta es a la familia y especialmente al núcleo de la sociedad. Si la adicción es una enfermedad genética, este individuo viene tarado de serie, ha salido mal de fábrica y por tanto nos eximimos todos como sociedad de lo que pueda pasarle, y en concreto también se exime su familia. Y la otra de las grandes premisas de este modelo es que no hay recuperación posible. Por tanto, el tratamiento farmacológico tiene que ser crónico. Esto es la fuente principal del modelo, que es la financiación económica desde la industria farmacéutica. Claro, si el tratamiento es crónico porque la enfermedad es incurable, entonces aquí hay mucho dinero durante muchos años, durante muchos usuarios, ¿no? Muchos usuarios durante muchos años consumiendo tratamiento farmacológico. Y además se apoyan en una idea que seguro que muchos de ustedes tienen porque se las han contado en las carreras, que es un principio que se llama la hipótesis de la automedicación, que seguro que muchos creen, incluso en algún momento habrán utilizado para explicar cosas, ¿no?, de su alrededor. La hipótesis de la automedicación salió publicada en un artículo en 1974 y era una serie de 5 casos únicos. Es decir, no era un estudio experimental. Cancian, que fue su promotor, el creador, ¿no?, de la hipótesis de la automedicación, propuso la hipótesis a partir, como digo, de 5 casos únicos y desde 1974 nunca ha sido demostrada. Es una explicación psicoanalítica basada en las vulnerabilidades del ego. Y sin embargo, esta hipótesis de la automedicación a muchos de ustedes seguro que en algún momento se les ha salido por la boca sin saber lo que estaban diciendo. Es algo que no se sostiene por la evidencia científica y que es contrario incluso a la razón, porque es una explicación pseudocientífica, es una ley ex post facto, porque la consecuencia es una prueba de la premisa, y eso es algo que en ciencia no se puede consentir. Por otro lado, los defensores un poco del modelo que llamamos biopsicosocial, porque es bio, es psico y es social, defendemos que la adicción es una conducta aprendida, automatizada, habituada, que resulta adaptativa inicialmente por su valor hedónico, nace por condicionamiento clásico, se mantiene por condicionamiento operante, se generaliza, supone un cierto descontrol, un desgobierno de la corteza prefrontal, que luego comentaré, pero que como es una conducta puede ser extinguida, puede ser adaptada y por tanto la persona con adicción puede ser recuperada. Esta propuesta no es una propuesta nueva, es una propuesta que surge de los primeros trabajos de Lewis y Duncan en los años 50, cuando estudiaron cómo los programas de razón variable eran capaces de provocar que los animales en situación de caja de Skinner repitieran la conducta de una manera compulsiva. La cuestión es que
desde este modelo nos formulamos esta pregunta: ¿por qué la adicción es una enfermedad? Porque muchos de ustedes, a lo mejor, en algún momento, si se les hubiera preguntado antes de escuchar estas palabras, hubieran dicho sin dudar, pues ¿no? Los adictos son claramente enfermos, ¿no? Porque es como que nos viene de una manera preclara, pero en realidad no tiene mucho sentido, porque ¿qué es una enfermedad en la adicción? La conducta. ¿Una conducta puede ser una enfermedad? Los noruegos comen el Summerströmming ese, que es un pescado que está podrido, que huele a podrido, sabe no sé, a las entrañas del infierno, ¿no? Claro, a lo mejor desde nuestro punto de vista, para referirnos a todo el resto de seres humanos del planeta, esa conducta podría ser considerada una enfermedad, porque es una conducta aparentemente autodestructiva, ¿no? Comer pescado podrido, ¿no? O hacer salto base, ¿no? ¿Qué hay de enfermedad en practicar salto base? Bueno, pues a lo mejor practicar salto base de una manera irresponsable y a lo mejor orientándonos a, ¿no?, el impulso de Tánatos, que diría aquel, ya que a lo mejor he mencionado antes al psicoanálisis, pues vamos a seguir un poco, ¿no? Pues a lo mejor puede ser considerada como una conducta peligrosa, autodestructiva, pero en ningún caso la consideraríamos una enfermedad, y sin embargo a las adicciones sí que tendemos a considerarlas como una enfermedad. Aquí arriba ven las tasas de recuperación reales de las personas que supuestamente tienen enfermedades mentales crónicas recidivantes y que sin embargo en algún momento de su vida se recuperan espontáneamente. La gente deja las drogas. Aquí hay gente que se ha metido, ¿verdad? Bueno, los fines de semana. Bueno, de hecho, esta noche. Quiero decir, el consumo puede llevar al abuso y el abuso puede llevar a la dependencia, pero incluso en las personas que desarrollan dependencia, el curso más probable estadísticamente es la recuperación mediante el autocambio. Es decir, lo más probable en una persona con dependencia a conductas, drogas de abuso o nuevas tecnologías, ¿no? El curso más probable de la adicción estadísticamente es el autocambio, ¿no? Es decir, la persona cambia en sus circunstancias de vida, deja de fumar tantos porros porque ya ha terminado la carrera y resulta que ahora ya en el doctorado parece que los porros le pasan una factura adicional que no está dispuesto a pagar, ¿no? Y deja de consumir porros y no le pasa nada, ¿no? He contado, creo, la vida de más de uno, según estaba contando eso. Y luego hay una pequeña proporción que se recupera tras la intervención, es decir, que sí que requiere intervención profesional, psicología, de terapia ocupacional, de trabajo social, es decir, sí que hay un trabajo detrás de la recuperación, pero igualmente se recuperan, ¿no? Ahí hay ejemplos de personas que sabemos, porque ha sido muy explícito en sus carreras artísticas, que han consumido y que, sin embargo, han conseguido recuperarse. Sin embargo, no todas se han recuperado. Hay un porcentaje muy pequeño de individuos que sobre el total representa... ¿Qué representa? Pues ese menos de 0,05, ¿no?, habitualmente, de individuos que, habiendo desarrollado dependencia, tienen muchos problemas para conseguir la recuperación porque no consiguen nunca llegar a controlar la conducta, pero es una proporción muy pequeña dentro del grupo de personas que tienen dependencia. Son las personas que a mí personalmente más me interesan, porque son las personas a las que, por alguna razón, su conducta nunca llega a ser controlable. Y, repito, es una proporción muy pequeña del grupo total de personas que desarrollan dependencia. ¿Qué debe defender la neuropsicología? Preguntaba yo en la introducción. Bueno, pues a lo mejor he sido un poco tendencioso de manera sutil durante el discurso y creo que hay un modelo psicológico de la adicción que nosotros deberíamos defender precisamente porque somos psicólogos. Antes de ser neuropsicólogos, ¿no?, tenemos que desarrollar una carrera como psicólogos y hay una explicación basada en la transición entre el condicionamiento, entre un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Es decir, el individuo inicialmente consume o practica una conducta por su valor hedónico, disfruta de la recompensa y a medida que va
abusando de esa conducta y se van limitando el número de conductas alternativas que practica, se va produciendo una transición, el individuo deja de ejecutar la conducta por reforzamiento positivo y paulatinamente pasa a ejecutar la conducta por reforzamiento negativo y por tanto deja de hacer la conducta por placer y pasa a hacerla para reducir el malestar. Esta explicación, repito, es de los años 50, años 60, años 70 y es una explicación que a día de hoy sigue acumulando evidencia, es decir, nunca ha sido falsada porque siempre ha sido la explicación correcta. Y este es Skinner juzgándoos por haber estado equivocados todo este tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, sabemos que ocurre una cascada de acontecimientos neurobiológicos a consecuencia de esa desproporcionada consecución de dopamina que supone el consumo de drogas de abuso. Ahora estoy hablando específicamente de las drogas de abuso, luego hablaré de las comportamentales, en las que en esta primera parte de la cascada de acontecimientos ocurren fenómenos normales. Una conducta gratificada se refuerza por circuito de recompensa y a medida que el individuo la practica se instaura como un hábito en los ganglios basales, ¿no? Hasta aquí todo esto es normal, esto es positivo, es adaptativo. Sin embargo, el individuo comienza a abusar, limita el número de conductas alternativas que ejecuta y se empieza a producir un desgobierno de la conducta, la corteza prefrontal empieza a quedar secuestrada, capturada por la conducta, se empiezan a construir alteraciones emocionales dentro de su contexto social que elevan el estrés percibido y esta elevación del cortisol acaba alimentando ese circuito patológico en el que la corteza prefrontal cada vez es menos capaz de controlar la conducta y a su vez se van produciendo cada vez más alteraciones emocionales que provocan más estrés, ¿no? Y ese es el circuito patológico en el que el cerebro queda capturado, ¿no? De manera que en la explicación neuroquímica, neurobiológica, pues donde aquí pone cocaína, pues en realidad podríamos poner por cualquier sustancia de abuso y lo que acaba ocurriendo de alguna manera es que se sensibilizan los receptores del estriado y se va produciendo esa cascada, como digo, neurobiológica. Sin embargo, ¿qué pasa en las nuevas tecnologías y en todas las conductas adictivas que llamamos comportamentales, ¿no? No he querido limitarlo solo a las nuevas tecnologías, aunque la mesa trata de eso, sino en realidad, ¿qué es lo que pasa en todas? Pues resulta que pasa exactamente lo mismo. Da igual el verbo que pongamos aquí. Podemos poner amar, podemos poner robar, jugar, comer, masturbarse, viendo pornografía en Internet, navegar, redes sociales, juego, da igual. Lo importante es que en estas casillas lo que aparecen son verbos en infinitivo. Y por tanto, lo que ocurre en las drogas, aquí pone heroína, tabaco, benzodiazepinas, en realidad debería poner autoadministrarme heroína, autoadministrarme cocaína, autoadministrarme, no fumar tabaco, beber alcohol, porque es el verbo lo que se vuelve patológico. La sustancia no es mala, ¿no? Si dejamos ahí un vaso de whisky, el vaso de whisky no me ataca, soy yo el que lo cojo y lo bebo, y por tanto es beber lo que es un problema, el alcohol está ahí y no hace daño a nadie. Y eso es lo que convierte el problema de la adicción en el problema de las conductas adictivas, que es algo mucho más preciso y que propongo que en sus cabezas vayan cambiando para evitar errores. Esta explicación es la más parsimoniosa. Aquí vemos la navaja de Occam porque resulta que con estas dos figuras he explicado una neuropsicología de todas las conductas adictivas. Es la propuesta más parsimoniosa, no hace falta apelar a términos de enfermedad o a términos de comorbilidad porque prácticamente toda la explicación se subsume en estas dos figuras con todas las aristas, por supuesto, que puede tener. Y además, cuando hacemos evaluación neuropsicológica de personas que tienen problemas por tener conductas adictivas, con independencia de si son a sustancias o son a comportamientos, el perfil cognitivo que tienen es muy similar.
similar. Es decir, lo que encontramos en las personas con adicción a heroína, a cocaína, de alguna manera es el mismo que el que encontramos en personas que han desarrollado problemas, conductas adictivas con juegos de azar o con, como he dicho antes, masturbarse viendo porno en Internet, que ya hay bastantes casos acumulados. Sin embargo, repito, el porcentaje de individuos que por hacer abuso de una conducta, como puede ser navegar por Internet o redes sociales, el porcentaje de individuos que va a acabar teniendo realmente un problema es un porcentaje mucho menor del que habitualmente no sé, se transmite a la sociedad. También es verdad que desde el punto de vista preventivo los organismos como, no sé, el Plan Nacional sobre Drogas o ¿no? la FAD o este tipo de organismos tienen que de alguna manera escandalizar a la población para que no lo practique. Pero nosotros como profesionales tenemos que ser conscientes de que la práctica abusiva de conductas, luego el doctor Pedrero nos hablará específicamente del juego, ¿no? de jugar a juegos, ¿no? a videojuegos, como eso a día de hoy probablemente sea muy dudoso que pueda ser considerado una conducta. Ya termino, estoy en las reflexiones finales. ¿Qué podemos hacer en un congreso de neuropsicología infantil y del desarrollo? Pues fundamentalmente tener en cuenta que tenemos que evitar el aprendizaje por modelado, es decir, no tiene sentido que nosotros practiquemos precisamente lo que estamos intentando inculcar que nuestros jóvenes no practiquen. Analizar, en el caso de que la persona el joven pueda estar teniendo algún problema, qué es lo que funciona realmente como reforzador. El poder de los me gusta, ¿no? de los likes en redes sociales es un potente reforzador de la conducta, pero fijaros qué curioso, ¿no? que nadie se vuelve adicto a leerse la Wikipedia, ¿no? como pone ahí, porque tener adicción a la Wikipedia es algo así como tener adicción a las acelgas, ¿no? Es una cosa muy poco probable porque no es un gran reforzador de la conducta. Y bueno, la diferencia entre los juegos de azar y los videojuegos tipo, por ejemplo, Fortnite, que ahora están muy de moda entre los chavales, de los que luego nos hablará, creo, el doctor Pedrero. Y en principio tenemos que establecer mediante evaluación neuropsicológica ese perfil de alteraciones para poder practicar una adecuada intervención cognitiva. Y por último, un llamamiento a un aspecto muy importante, y con esto termino, que es el enriquecimiento ambiental, que fue descrito en los años 70 por Alexander, cuando dijo que los animales en situación de caja de Skinner se autoadministraban la droga probablemente hasta matarse, mientras que un animal que ya es adicto en situación de caja de Skinner se le saca a una situación de enriquecimiento ambiental. En este caso él lo llamó el Rat Park, que era pues un parque de atracciones para ratas, ¿no? en el que tiene pues diferentes alternativas de ocio, tiene parejas sexuales, tiene pues piscinas, redes para escalar, cosas variadas, y además tiene cocaína, pero además también tiene agua con azúcar. Resulta que el animal deja de hacer consumo compulsivo de la sustancia y pasa a consumir, en algunos casos de manera recreativa, antes o después del sexo, cosas así, ¿no? que es algo que puede ser incluso saludable. Por tanto, el enriquecimiento ambiental se propone desde los años 70 como la gran solución, y fijaros que incluso en daño cerebral ya hay algunos trabajos. Esto es una revisión sistemática de la Cochrane, en el que se ha encontrado como en ictus y otros daños cerebrales en adultos, el tratamiento mediante enriquecimiento ambiental colabora con la terapia clásica. Es decir, nosotros tenemos que seguir haciendo rehabilitación neuropsicológica, pero en una situación de enriquecimiento ambiental, porque eso facilita y potencia muchísimo la terapia. Y si eso funciona en modelos animales, funciona en adultos sanos, funciona en adultos con daño cerebral, sabemos que funciona en adictos, pues esto es en realidad lo que hay que hacer, porque lo que ocurre es, como dice aquí, el disfrute de una gran variedad de reforzadores es justo lo contrario a la adicción. La adicción es el disfrute de un único reforzador, y lo que tenemos que hacer es abrir ese abanico de reforzadores al individuo para que no se someta exclusivamente a una conducta que sea la reforzada. Y eso es todo. Siento un montón que me pasa un poquito de tiempo. Muchas gracias.